vamos a hablar sobre reproducción. Estamos con el doctor Gabriel Ercoli, él es genetista, y vamos a ver qué pasa con nuestra genética y la reproducción. Vamos a ver qué link y qué nos cuenta, qué nos aclara un poco, pone luz sobre ese tema. Así es. Bienvenido. Excelente. Bueno, muchas gracias por la invitación. El diagnóstico genético básicamente en reproducción puntualmente tiene que ver con toda una serie de procesos, de metodologías, incluso el asesoramiento genético acompañante, tendientes a identificar una posible anomalía genética. Estas anomalías pueden llegar a ser cromosómicas, cuando involucran alguno de los paquetes de información, de los 46 cromosomas que tienen las células, o bien génicas, cuando involucran alguno de los 20.000 genes que tenemos en nuestras células. Entonces, todo esto, tanto a nivel cromosómico como a nivel monogénico, de un gen puntual, puede ocasionar algún síndrome genético. Y estos estudios uno los podría dividir en la etapa preconcepcional, es decir, antes de que esté el embarazo en curso, o en la etapa prenatal, cuando ya estamos con un embarazo gestándose y tratando de identificar alguna variante puntual que genere un síndrome, alguna discapacidad intelectual, alguna malformación congénita o algo que sea de relevancia para esta gestación, ¿no? Y cuando se detecta, diríamos algunas se pueden llegar a corregir estando en gestación, o simplemente son como informativas para el bebé que viene. Ahí vamos a tener que ver con cuál es la condición o el síndrome que se detecte. En general, cuando uno detecta alguna condición, lo que hacemos es todo un seguimiento, es decir, toda una serie de estudios a nivel prenatal, ecografías o algunos monitoreos cardíacos, por ejemplo, tendientes de identificar cualquier posible anomalía que exista. Algunas pueden llegar a ser reparadas a nivel intrauterino, hay algunas cirugías o correcciones cardíacas, por ejemplo, intrauterinas o de la columna vertebral, y otras directamente se van a poder tratar, seguir o corregir al nacimiento. Entonces es muy importante hacer esta identificación porque uno cambia todo el perfil de seguimiento y puede modificar el pronóstico, de hecho, con el nacimiento en algún lugar de mayor categoría, que tenga todos los elementos capaces de tratar ese niño al nacer. Por eso es muy importante el diagnóstico precoz, ¿no es cierto? ¿Y hay algún caso en particular que las personas que van a concebir diferentes etnias, grupo sanguíneo idéntico o distinto, tiene que hacer como protocolo un estudio genético? Como protocolo, la verdad es que son recomendaciones, son algunas pautas de recomendación que a nivel internacional, en Estados Unidos, en Europa existen, que sugieren que cualquier pareja, antes de buscar un embarazo, independientemente de si está en un centro de reproducción o buscando naturalmente, efectúa paneles de portadores, que son aquellos estudios que permiten diagnosticar alguna variante puntual, alguna enfermedad que porte tanto el varón como la mujer, y después se chequea, se verifica que lo que porta el varón no sea compartido con lo que porta la mujer. La mayoría de nosotros portamos enfermedades y eso no trae ningún tipo de manifestación ni de alteración, justamente porque tenemos una segunda copia que compensa a la copia alterada. Todos nosotros tenemos dos variantes, una materna y una paterna. En aquellas enfermedades recesivas, una copia normal puede compensar a la copia alterada. Pero si ambos miembros de la pareja comparten un mismo gen alterado, ambas copias anómalas pueden transmitirse juntas al embrión y que ese bebé padezca una enfermedad. Por ejemplo, la fibrosis quística, la atrofia muscular espinal, algunos casos de ceguera o de sordera, trastornos esqueléticos o metabólicos. Y todo esto se puede diagnosticar en forma previa mediante un estudio de compatibilidad genética o panel de portadores. Estos consisten en tomar una muestra sanguínea tanto al varón como a la mujer, secuenciar o leer toda una serie de genes y luego comparar esa información. Si lo que el varón porta no está presente en la mujer, probablemente se va a compensar. Si lo que la mujer porta no está presente en el varón, ocurre lo mismo. Ahora, si hay un mismo gen que está alterado en ambos casos, ambas copias pueden transmitirse juntas y que el bebé padezca la condición. Ahí uno puede tomar algunas decisiones reproductivas, evaluar al embrión, por ejemplo, ¿verdad? Qué complejo, ¿no? Sí, totalmente. Dices, todos tantos seres humanos, millones y millones, y decís, qué complejidad. Por eso digo, ¿siempre este tipo de genes que traen enfermedades son recesivos?
No siempre, lo que ocurre es que aquellos genes que son dominantes habitualmente tienen una manifestación en la persona. Ah, ya lo estás viendo Claro. antes de hacer el estudio genético, Claro, perfecto. estoy viendo lo que se llama el fenotipo, la manifestación en la persona. Claro. ¿Y qué? Ah, no, no. perdón. Digo, digamos, ¿de qué enfermedades son las que, digamos, sí o sí uno va a ver que se van a dar si los dos portadores tienen, digamos, ese gen? Digamos, ¿y qué decisiones se toman ahí? Es decir, ¿es no tener ese bebé? ¿Es buscar que uno de los dos padres sea portado por otro? ¿Qué es lo que hace la gente en general? Claro, ahí hay distintas decisiones que uno puede tomar. Lo primero que hay que saber es que el 80% de las personas portan genes mutados y que solo comparten el mismo gen entre ambas personas entre un 3 y un 5% de muy los bajo. individuos. Si ocurre esta situación, ahí tenemos un riesgo reproductivo. Ese riesgo reproductivo uno puede reducirlo, nunca eliminarlo, pero sí lo vamos a poder minimizar con varias estrategias. O bien realizar un tratamiento de reproducción asistida y evaluar a cada uno de los embriones para ver cuál heredó ambas copias alteradas y va a ser afectado, y cuál heredó solo una y se va a poder compensar, o ninguna directamente y se corta la transmisión. Otra posible alternativa es evaluar durante el embarazo, pero tiene otras implicancias, porque ahí yo ya estoy haciendo un diagnóstico, pero no voy a poder corregir o modificar ese gen que tiene alterado el embrión en una doble dosis, en la copia materna y la copia paterna. Y luego está siempre la opción o de adopción, ovodonación, espermodonación y evaluar a los donantes para que tampoco compartan una misma copia. Si el donante llega a tener lo mismo, Claro, la verdad es que no estoy minimizando el por riesgo. supuesto, por Claro. supuesto. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy interesante. Por favor. Muy interesante. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar. Vamos.